Hi kids, how are you? I hope you're okay. Today we will start working with unit number 4 in the city and this is our lesson number 1. Hoy vamos a comenzar a trabajar con la unidad 4 que se llama In the City, en la ciudad, y esta es nuestra primera clase. Let's see. Our new topic is places in the city. Nuestro nuevo tema a tratar en esta unidad son los lugares que podemos encontrar en la ciudad. Let's see. You can repeat after me. Park. Parque. Theater. Teatro. Shopping center. Centro comercial. Airport. Aeropuerto. Train station. Estación de tren. Buildings. Edificios. Stadium. Estadio. Cinema. Cine. Sports center. Centro de deportes. Ok, we are on page number 35. Estamos en la página 35. Vamos a ver activity number 1. Vamos a escuchar la conversación entre los personajes del libro y luego vamos a ver de qué se trata. Let's see. That's a cool place. Yes, it's Manhattan in New York. There are lots of modern buildings. There aren't any old castles. There's a big park, and there are lots of shops and theatres. Do lots of people visit Manhattan? Yes, they do. There are lots of tourists. There isn't an airport in Manhattan, but there are 3 airports some kilometers away. Ok, let's see. Los personajes están mirando una fotografía en la computadora, ¿sí? Y Tim dice, that's a good place, es un lugar lindo, ¿sí? Yes, it's Manhattan en New York. ¿Sí? Dice, es la ciudad de Manhattan que se encuentra en Nueva York, ¿sí? En Estados Unidos. Y dice, there are lots of modern buildings. Hay muchos edificios modernos. There aren't any old castles. No hay ningún castillo viejo. There is a big park. Hay un gran parque. And there are lots of shops and theaters. Hay muchos tiendas y teatros. Do lots of people visit Manhattan? Pregunta Tim. Si hay mucha gente que visita Manhattan. Yes, they do. Sí, there are lots of tourists. Hay muchos turistas. There isn't an airport in Manhattan. Dice, no hay un aeropuerto en Manhattan, but there are 3 airports some kilometers away. Pero hay 3 aeropuertos a unos kilómetros más lejos. Lo que vamos a ver entonces en la unidad número 4, ¿sí? Es cómo describir una ciudad. En este caso están describiendo la ciudad de Manhattan. Nosotros lo que vamos a ver es cómo describir, ¿sí? Nuestra ciudad, contando qué cosas podemos encontrar, qué lugares podemos encontrar y qué lugares no hay en nuestra ciudad. Let's see. Ok. Describing places, describiendo lugares. Vamos a comenzar por la forma singular. ¿Qué quiere decir? Cuando quiero describir que hay un lugar, ¿sí? En mi ciudad, en este caso, ¿sí? Voy a decir, there is a big park, for example, ¿sí? Hay un gran parque, ¿sí? Como sé que hay solo un parque, voy a utilizar la forma singular, ¿sí? ¿Cómo voy a utilizar la forma singular? ¿Qué necesito? Necesito el verbo there is, que significa hay, ¿sí? Luego voy a necesitar el artículo a o an, que significan un o una, ¿sí? Recuerden que la diferencia entre utilizar uno o el otro es que a lo voy a utilizar cuando la palabra que sigue empieza con una consonante, como en el caso de big, ¿sí? Y an lo voy a utilizar cuando la que sigue empieza con una vocal. Ahora también vamos a ver un ejemplo también. O puedo utilizar también, si quiero, el número one, que en este caso serían sinónimos, ¿sí? Están haciendo alusión a que solo hay uno. Luego, si quiero, puedo utilizar un adjetivo para describir aún más este lugar. En este caso, utiliza el adjetivo big, grande. Y luego, sí, por último, el lugar del que estoy hablando, ¿sí? El ejemplo dice, there is a cinema. Hay un cine. Bien. Veamos. Ahora, la forma negativa, ¿sí? Cuando quiero decir que no hay un lugar. There isn't an airport. No hay un aeropuerto, ¿sí? Que voy a utilizar la forma negativa de there is, que es there isn't, significa no hay, ¿sí? Entonces voy a utilizar there isn't, luego a o an, que en este caso, como pueden ver, utilice an, porque la palabra que sigue empieza con una vocal, ¿sí? Que es airport. Luego un adjetivo, que en este caso no utiliza adjetivo, y luego sí el lugar. El ejemplo dice, there isn't a shopping center. No hay un centro comercial.
Muy bien, esto es cuando lo que se refiere en lo singular, ¿sí? Cuando hay uno solo. Ahora, vamos a ver cómo es cuando se refiere a lo plural, cuando tengo más de uno. Bien, there are lots of modern buildings, for example, ¿sí? Hay muchos edificios modernos. Acá yo estoy hablando de más cantidad, entonces debo utilizar la forma plural. ¿Cuál es la forma plural? El verbo there are, que también significa hay, pero se utiliza cuando tengo más de uno, ¿sí? Entonces voy a utilizar there are, luego la expresión lots of, que como pueden ver acá significa muchas o muchos, un montón de, ¿sí? O también podría utilizar acá el número específicamente, solo que lots of se utiliza cuando la cantidad es mucha y no sé exactamente el número de edificios en este caso, ¿sí? Se dice muchos o un montón, ¿sí? Pero si yo quisiera o tuviera específicamente la cantidad, podría aquí agregar la cantidad específica de edificios en este caso. Luego, sí, si quiero el adjetivo, que en este caso utiliza el adjetivo moderno, y luego el lugar. Tengan en cuenta que el lugar debe estar escrito en forma plural. ¿Qué significa esto? Que le tengo que agregar la S al final, ¿sí? Building, solo, sin la S, significa edificio. Cuando le agrego la S, buildings, significa edificios. Y ahí ya lo estoy convirtiendo en su forma plural. Por eso mismo digo que el lugar debe estar en su forma plural, ya que estamos hablando justamente de que hay muchos, ¿sí? El ejemplo dice, there are lots of people. Hay mucha gente. Ahora veamos la forma negativa, plural. Let's see. There aren't any old castles. No hay ningún castillo viejo, dice el ejemplo, ¿sí? ¿Qué voy a utilizar para decir entonces lo que no hay de ningún, en este caso, ¿sí? Que no hay ninguno de estos lugares. Voy a utilizar la forma negativa de there are, que es there aren't, ¿sí? Por eso voy a comenzar con there aren't, que significa no hay, en este caso. Luego voy a utilizar la palabra any, y en este caso sí lo tengo que utilizar porque significa ningún, ¿sí? Luego el adjetivo, si lo necesito, en este caso utiliza old, viejo. El lugar, también como bien dijimos, en forma plural, ¿sí? Ven que castles está en su forma plural. El ejemplo dice, there aren't any shops. No hay ninguna tienda, ¿sí? Como pueden ver, tengo que utilizar la expresión any de esta palabra. Ahora vamos a ver un pequeño cuadro para resumir lo que estábamos diciendo y sea un poquito más fácil para ustedes, ¿sí? Tenemos por un lado there is y por el otro lado there are. Los dos significan hay, ¿sí? Los dos se utilizan para describir lo que hay, pero hay una diferencia. There is se utiliza cuando es singular y there are cuando es plural, ¿sí? Cuando es solo uno, cuando tengo más de uno. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta yo cuando tengo que usar uno o el otro? Bueno, justamente por la cantidad. Pero cuando ustedes deban completar un texto, ¿sí? O escribir un texto, deben tener en cuenta estas pistas, por decirle de alguna forma, ¿sí? Cuando tengo que completar con there is, sí o sí van a encontrar que tienen que utilizar a o an, ¿sí? Un o una. Entonces, cuando lo encuentren, van a saber que tienen que utilizar there is. En el caso de there are, van a encontrar la expresión lots of, muchos de o un montón de. Entonces, ahí ya van a saber que van a tener que utilizar there are. Y también tener en cuenta esto que decíamos, que el lugar debe estar en su forma plural, ¿sí? Que le debemos agregar la S, como por ejemplo en el ejemplo de park, parks, ¿sí? Estas son pequeñas pistas para que ustedes se den cuenta cuando utilizar uno o el otro. Y ahora veamos la forma negativa, ¿sí? Tenemos there isn't y tenemos there aren't. Ambos significan no hay, pero como bien dijimos, there isn't es singular, there aren't es plural. There isn't me voy a dar cuenta porque justamente me voy a necesitar completar con un negativo y vamos a tener a o an, como there is, ¿sí? En el caso de there aren't es plural, voy a encontrar que tengo que utilizar la palabra any, ¿sí? O voy a encontrar que ya está escrita la palabra any, entonces en ese caso ya voy a saber que tengo que utilizar there aren't, porque justamente any solo se utiliza con there aren't. Muy bien. Please copy on your folder. Por favor, copia en tu carpeta. Lo que vamos a hacer es poner el día de hoy, copiar el título, van a copiar los lugares que podemos encontrar en la ciudad con su traducción en el español y luego sí van a copiar la explicación de cómo describimos lugares en singular y en plural, ¿sí? Y si quieren, para que sea más completo, los cuadros, ¿sí? En donde tienen las pistas de cómo darme cuenta cuál tengo que usar, eso les va a servir mucho para la hora de completar las actividades. Espero que se haya entendido.
Igualmente saben que si surge cualquier duda se pueden comunicar conmigo y lo vamos a estar practicando en Zoom y en la carpeta vamos a seguir trabajándolo, así que no sean problemas, si quieren que queden todavía dudas, lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Pero quería que tengan todo en un video como para que ya lo tuvieran copiado en la carpeta. Les mando un besito grande, see you soon, bye bye.